La gelatina es uno de esos productos que casi nadie cuestiona. Está ahí desde la infancia, en postres temblorosos de colores brillantes, en gomitas que se mastican sin pensar y en cápsulas que tragamos con un sorbo de agua. Su textura es amable, su apariencia inocente y su sabor, generalmente dulce. Pero detrás de esa imagen ligera se esconde una historia mucho más áspera, un recorrido que empieza en lugares que rara vez asociamos con los postres y que conecta directamente con la forma en la que la industria moderna aprovecha cada fragmento posible de la materia prima animal. Durante miles de años, el ser humano ya había descubierto, casi por accidente, que al hervir durante horas huesos, pieles y cartílagos, el líquido resultante adquiría una consistencia espesa al enfriarse. No se llamaba gelatina, ni tenía colores artificiales, pero cumplía una función clara: concentrar nutrientes, dar cuerpo a los alimentos y aprovechar partes del animal que de otro modo se perderían. En civilizaciones antiguas como Egipto o Roma, estos caldos densos eran considerados valiosos, reservados para rituales, enfermos o banquetes de élite. La textura gelatinosa no era un capricho, era un símbolo de abundancia. Con el paso de los siglos, la técnica se refinó, pero siguió siendo inestable. Cada preparación era distinta, impredecible. Podía solidificar o no, quedar turbia o desprender olores fuertes. No fue hasta el siglo XIX cuando la gelatina dio el salto definitivo hacia la modernidad. La industrialización permitió aislar el componente clave que hacía posible ese milagro físico: el colágeno. Extraerlo de forma controlada, purificarlo y transformarlo en un producto estable cambió para siempre la historia de este ingrediente. A partir de ese momento, la gelatina dejó de ser una rareza culinaria y se convirtió en una herramienta estratégica. Primero para la conservación de alimentos, después para la industria militar y finalmente para la farmacéutica. En tiempos de guerra, su ligereza y su alto contenido proteico la hicieron ideal para raciones de emergencia. Más tarde, su capacidad para formar cápsulas comestibles revolucionó la forma de administrar medicamentos. Sin gelatina, gran parte de la medicina moderna simplemente no existiría tal como la conocemos. Y es aquí donde la historia empieza a incomodar a algunos. Porque la gelatina no nace de frutas ni de plantas exóticas, sino de restos animales que la mayoría preferiría no imaginar. Huesos, pieles, tendones y cartílagos, subproductos de la industria cárnica que, lejos de ser desechos, se transforman en la base de un negocio global. Un negocio que mueve miles de toneladas cada año y que alimenta tanto a la industria alimentaria como a la farmacéutica y cosmética. Mano blanca indicando hacia la derecha si te interesa descubrir cómo funcionan realmente estas grandes industrias alimentarias y entender qué hay detrás de los productos que consumes a diario. Suscríbete ahora al canal. Aquí contamos las historias completas, sin atajos. En las fábricas modernas, como la de Royal, la gelatina ya no es un experimento artesanal. Es el resultado de procesos medidos al segundo, controlados al grado exacto y supervisados por sistemas que no dejan espacio al error. Pero todo empieza mucho antes de que las máquinas entren en juego. Empiezan los mataderos, cuando las partes destinadas al consumo humano se separan de aquellas ricas en colágeno. Lo que para muchos es residuo, para esta industria es materia prima de alto valor. Para que ese colágeno conserve sus propiedades, el tiempo es crítico. Una piel o un hueso expuestos sin refrigeración se degradan rápidamente. Por eso, desde el primer minuto, todo el proceso se mueve bajo frío controlado. Camiones refrigerados transportan toneladas de material animal hacia plantas donde la higiene es extrema y el ambiente recuerda más a un laboratorio que a una fábrica tradicional. Aquí no hay improvisación. Cada lote se registra, se pesa y se analiza antes de avanzar un solo paso. Esta es solo la puerta de entrada a un proceso mucho más profundo. Porque transformar estructuras duras y fibrosas en un polvo fino, brillante y completamente soluble requiere algo más que calor. Requiere química, filtración, presión y tiempo. Y eso es exactamente lo que ocurre a continuación, cuando la materia prima deja de parecer reconocible y comienza su verdadera metamorfosis. Una vez que los huesos, cartílagos y pieles han sido aceptados tras la inspección inicial, comienza la fase donde la materia prima pierde definitivamente su forma original. Ya no se trata de reconocer de dónde viene cada pieza, sino de preparar el terreno para extraer lo verdaderamente valioso: el colágeno. El primer paso es una limpieza profunda.
mucho más agresiva de lo que podría imaginarse. Chorros de agua caliente, combinados con soluciones específicas, eliminan restos de grasa, sangre y tejidos adheridos. El objetivo no es solo higiénico, también es sensorial. Cualquier residuo afectaría el color, el olor y la transparencia del producto final. Después llega la reducción de tamaño. Los huesos, duros y compactos, se introducen en trituradoras industriales capaces de romper estructuras óseas en fragmentos de apenas 1 centímetros. Las pieles, más flexibles, se cortan en tiras finas con cuchillas de alta precisión. Este paso es clave porque cuanto mayor es la superficie expuesta, más eficiente será la extracción posterior. Aquí no hay margen para improvisar. Piezas demasiado grandes ralentizarían el proceso, demasiado pequeñas podrían degradarse antes de tiempo. Con el material preparado, comienza la fase térmica. Los fragmentos se sumergen en enormes tanques de acero inoxidable llenos de agua caliente. La temperatura se mantiene alrededor de los 70 grados, un punto cuidadosamente elegido. Demasiado calor destruiría las proteínas, demasiado poco no permitiría que el colágeno se libere. Durante horas, las estructuras internas comienzan a romperse de forma controlada. Lo que antes era sólido se transforma en un líquido espeso, turbio, cargado de proteínas disueltas. Aquí entra en juego un aliado químico esencial, el ácido. Se añaden soluciones suaves, similares al vinagre, que modifican la estructura del colágeno y lo vuelven más soluble. Este tratamiento acelera el proceso y permite una extracción mucho más completa. Sin él, la producción sería lenta, costosa y poco rentable. El resultado es un caldo denso, con una textura similar a un consomé extremadamente concentrado, pero aún lejos de ser gelatina tal como la conocemos. En este punto, la mezcla contiene mucho más que colágeno. Hay microrestos de grasa, fibras microscópicas y partículas que no pueden permanecer si se quiere un producto limpio y estable. Por eso comienza una de las fases más críticas del proceso: la filtración. El líquido pasa por sistemas de microfiltrado que trabajan a alta presión. No son filtros convencionales, sino membranas cerámicas con poros tan pequeños que solo permiten el paso de las proteínas deseadas. Todo lo demás queda atrapado. El cambio es inmediato. El caldo oscuro y opaco se vuelve claro y brillante. Pero la limpieza no termina ahí. Para eliminar sales y restos químicos disueltos, la solución atraviesa columnas llenas de resinas especiales. Estas pequeñas esferas actúan como trampas moleculares que capturan impurezas invisibles. Es un proceso silencioso, casi elegante, pero absolutamente decisivo para la calidad final. Una vez purificada, la solución aún contiene demasiada agua. Para convertirla en algo manejable, debe concentrarse. En enormes evaporadores, el líquido se calienta bajo presión controlada. El agua se elimina lentamente hasta reducir el volumen a una fracción de lo original. De 10 litros, apenas queda uno. Lo que permanece es una sustancia viscosa, brillante, con una densidad que recuerda a la miel caliente. Ahí ya está la esencia de la gelatina. Antes de avanzar, se aplica un último control sanitario. El concentrado pasa por una pasteurización rápida que elimina cualquier microorganismo residual sin alterar la estructura proteica. Es un paso breve, pero indispensable. La seguridad alimentaria aquí no es negociable. Tras este tratamiento, comienza el enfriamiento. A medida que la temperatura desciende, el colágeno cambia de estado. La masa se vuelve elástica, flexible, casi viva. Ya no es un líquido, pero tampoco un sólido. Es una fase intermedia que marca el nacimiento real de la gelatina. Para darle forma, esta masa se presiona a través de discos perforados, creando largos filamentos que caen sobre cintas transportadoras. Estos fideos de gelatina avanzan lentamente mientras corrientes de aire caliente y estéril eliminan la humedad restante. El secado debe ser gradual. Si se acelera, el producto se agrieta. Si es demasiado lento, se vuelve inestable. Tras varias horas, los filamentos quedan completamente secos, rígidos y frágiles al tacto. En ese estado, están listos para convertirse en lo que todos reconocemos. Pero todavía falta un paso decisivo: transformar estas hebras quebradizas en un polvo fino, ligero y uniforme. Y eso es exactamente lo que sucede a continuación.
Los filamentos secos de gelatina parecen el final del viaje, pero en realidad son solo una forma intermedia. Aún no tienen la textura ni el comportamiento que el consumidor espera al disolver un sobre en agua caliente. Para lograrlo, estas hebras pasan a molinos industriales que trabajan con una precisión sorprendente. No se trata de triturar sin control, sino de reducir el material hasta obtener un polvo homogéneo, ligero y estable. Las cuchillas giran a altas revoluciones, fragmentando la gelatina seca hasta convertirla en partículas finísimas, casi cristalinas, que fluyen como arena seca. En esta etapa, la gelatina ya es funcional. Si se mezclara únicamente con agua, sería capaz de gelificar. Sin embargo, el producto que llega a los hogares necesita algo más que capacidad técnica. Debe ser agradable, predecible y fácil de usar. Por eso, el polvo base pasa a grandes mezcladoras donde comienza una nueva fase, la de formulación. Aquí la gelatina deja de ser solo colágeno y se convierte en un producto terminado. Se añaden azúcares cuidadosamente dosificados, responsables del dulzor característico. No todos los azúcares reaccionan igual, por lo que la elección es clave para evitar cristalizaciones indeseadas o cambios de textura. A continuación se incorporan reguladores de acidez, como el ácido cítrico, que equilibran el sabor y ayudan a que la gelificación sea uniforme. Este ajuste del pH es esencial. Una ligera variación podría provocar que la gelatina no solidifique correctamente o lo haga de forma irregular. Luego llegan los aromas. En esta fase, el polvo incoloro y casi neutro se transforma sensorialmente. Extractos naturales o saborizantes idénticos a los naturales se dispersan de manera uniforme, asegurando que cada gramo tenga la misma intensidad de sabor. Fresa, limón, naranja, piña. El reto no es solo que huela bien, sino que mantenga su perfil después del calentamiento y el enfriado en casa del consumidor. El color es el siguiente elemento. Aunque la gelatina pura es prácticamente transparente, el público espera tonos brillantes y reconocibles. Dependiendo del mercado, se emplean colorantes naturales o artificiales. Todo se calcula con exactitud, porque el color no solo es estética, también influye en la percepción del sabor. Un rojo pálido parece menos dulce que uno intenso, aunque químicamente sean iguales. Para evitar problemas durante el almacenamiento, se añaden antiaglomerantes. Estas sustancias impiden que el polvo absorba humedad del ambiente y se apelmace dentro del envase. Gracias a ellas, la gelatina conserva su fluidez durante meses, incluso en climas húmedos. Es un detalle invisible, pero decisivo para la experiencia final. Durante toda esta mezcla, sensores controlan temperatura, humedad y velocidad de agitación. No puede haber puntos más concentrados que otros. La homogeneidad es absoluta. Cuando el lote está listo, se toman muestras que se disuelven y se enfrían en laboratorio. Se analiza el tiempo de gelificación, la firmeza, la transparencia y la estabilidad. Si algo no cumple con los parámetros exactos, el lote se ajusta o se descarta. Una vez aprobada, la gelatina formulada se traslada a áreas de almacenamiento temporal, protegidas de la luz y la humedad. Desde allí alimentará las líneas de envasado. En este punto, el producto ya es exactamente el que el consumidor reconocerá, aunque todavía no tenga forma de sobrenicaja. Aquí la gelatina ha dejado definitivamente de parecer un subproducto animal. Ya no hay rastro visual ni sensorial de su origen. Es un polvo limpio, aromático y estable, listo para convertirse en postre, en gomita, en cápsula o en ingrediente técnico. Pero el viaje no ha terminado. Ahora falta vestirlo, protegerlo y prepararlo para recorrer el mundo. Con la gelatina ya formulada y aprobada, comienza una de las fases más silenciosas pero decisivas de todo el proceso: el envasado. A simple vista puede parecer un paso mecánico y rutinario, pero en realidad es el momento en el que el producto queda definitivamente protegido del mundo exterior. La gelatina, en forma de polvo fino, es extremadamente sensible a la humedad, al aire y a la contaminación cruzada. Un error aquí podría arruinar meses de trabajo previo. Antes de llegar a las máquinas de empaquetado, la gelatina se almacena en grandes tolvas selladas, fabricadas en acero inoxidable, donde se mantiene en un ambiente completamente seco. Desde allí, el polvo desciende por gravedad hacia sistemas de dosificación automática.
Estas máquinas están calibradas para trabajar con una precisión extraordinaria. Cada sobre debe contener exactamente la cantidad indicada, ni un gramo más ni uno menos. No es solo una cuestión comercial, también es funcional. Una dosis incorrecta alteraría la textura final del postre en casa del consumidor. Las líneas de envasado avanzan a gran velocidad. Miles de sobres por hora se forman a partir de bobinas de material flexible, generalmente laminados multicapa que actúan como barrera contra la humedad y la luz. El envase se crea, se llena y se sella en cuestión de segundos. El sellado térmico debe ser perfecto, porque una microfuga permitiría la entrada de aire y con ello el deterioro del producto. Sensores ópticos revisan cada cierre, detectando incluso defectos invisibles al ojo humano. En paralelo, otras líneas trabajan con formatos distintos. Cajas familiares, envases industriales de varios kilos y presentaciones destinadas a la industria alimentaria o farmacéutica. En estos casos, la gelatina no siempre lleva azúcar ni saborizantes, sino que se envía en su forma más pura para ser utilizada como ingrediente técnico. La versatilidad del producto obliga a la fábrica a operar casi como varias plantas dentro de una sola. Una vez envasada, la gelatina pasa por controles finales. Se toman muestras aleatorias de cada lote para comprobar peso, hermeticidad y comportamiento al disolverse. Incluso se simulan condiciones adversas, como cambios bruscos de temperatura o humedad, para asegurar que el producto soportará el transporte y el almacenamiento sin problemas. Solo después de superar estas pruebas, las unidades se agrupan en cajas de cartón reforzado y se preparan para su distribución. Desde aquí, la gelatina inicia un viaje global. Camiones, barcos y centros logísticos la llevan a supermercados, farmacias, hospitales y fábricas de todo el mundo. El mismo polvo que salió de huesos y pieles animales puede terminar en un postre infantil, en una cápsula de medicamento o en una gomita energética para deportistas. Pocos ingredientes tienen un alcance tan amplio y tan discreto a la vez. Pero el recorrido físico no es lo único que importa. En esta etapa también se define la vida útil del producto. Gracias al control de humedad, al sellado hermético y a la estabilidad natural del colágeno transformado, la gelatina puede conservarse durante largos periodos sin perder propiedades. Es una de las razones por las que se convirtió en un ingrediente estratégico en la historia, especialmente antes de la refrigeración moderna. Y aún así, pese a toda esta tecnología, la gelatina sigue siendo un producto humilde. No presume de su complejidad ni de su pasado. Se disuelve, se enfría y cumple su función sin llamar la atención. Pero todavía queda un último capítulo por contar, el que conecta todo este proceso industrial con la salud, la nutrición y el impacto cultural que ha tenido este ingrediente a lo largo del tiempo. Cuando la gelatina ya está envasada y lista para viajar por el mundo, podría pensarse que su historia termina ahí. Pero en realidad es justo en este punto donde comienza su impacto más profundo. Porque lo que parece un simple polvo de colores es, en esencia, una de las formas más eficaces que ha encontrado la humanidad para reutilizar recursos, mejorar la nutrición y conectar ciencia con vida cotidiana. La gelatina no solo llena moldes en la cocina, llena huecos en la historia de la alimentación moderna. En el cuerpo humano, su componente clave, el colágeno, desempeña un papel silencioso pero fundamental. Es una proteína estructural que da soporte a la piel, los tendones, los cartílagos y los huesos. Al transformarse en gelatina, ese colágeno se vuelve más accesible para el organismo. Por eso, durante décadas, médicos y nutricionistas la han recomendado en dietas de recuperación, en la alimentación de personas mayores y en tratamientos para fortalecer articulaciones. No es un milagro, pero sí una ayuda real, discreta y efectiva. A mitad del siglo XX, la gelatina se convirtió también en una aliada de la industria farmacéutica. Las cápsulas que protegen medicamentos del aire y del sabor amargo existen gracias a su capacidad de formar envolturas resistentes pero solubles. Esa misma propiedad permitió avances en la dosificación de fármacos, vitaminas y suplementos, haciendo más preciso y seguro su consumo. Sin gelatina, gran parte de la medicina moderna sería menos eficiente y más incómoda. Si este tipo de historias te sorprenden y quieres seguir descubriendo qué hay detrás de los productos más cotidianos, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y acompañarnos en los próximos viajes por la industria y la ciencia. Pero no todo es tradición animal. En las últimas décadas,
La popularidad de dietas vegetarianas y veganas impulsó el desarrollo de alternativas vegetales. El agar-agar, la carragenina y la pectina replican funciones similares, aunque con comportamientos distintos. Aún así, la gelatina clásica mantiene su lugar por una razón simple. Su textura, su transparencia y su capacidad de gelificar siguen siendo únicas. Es el resultado de siglos de perfeccionamiento que no se reemplaza con facilidad. Culturalmente, la gelatina también dejó huella. Fue símbolo de modernidad en los años 50, protagonista de recetas futuristas y elemento habitual en celebraciones infantiles. Apareció en hospitales, comedores escolares y cocinas domésticas, siempre asociada a algo accesible, ligero y adaptable. Pocos ingredientes han logrado estar presentes tanto en un postre festivo como en un laboratorio farmacéutico sin cambiar de esencia. Mirándolo en perspectiva, su recorrido es casi paradójico. Parte de huesos y pieles que antes se descartaban, pasa por procesos químicos y tecnológicos de alta precisión, y termina convertida en algo que asociamos con suavidad, color y ligereza. Es una demostración clara de cómo la industria puede transformar lo que parecía residual en un producto valioso, útil y universal. Y aquí está quizá la lección más interesante. La gelatina no destaca por ser exclusiva ni lujosa, sino por su capacidad de integrarse silenciosamente en la vida diaria. No presume su complejidad, pero la tiene. No reclama atención, pero sostiene estructuras, sabores y medicamentos. Es uno de esos productos que nos recuerda que lo extraordinario suele esconderse en lo ordinario. Si esta historia cambió la forma en que ves un simple sobre de gelatina, déjanos un comentario y suscríbete para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos revelando los procesos ocultos detrás de los ingredientes que usas todos los días. Porque detrás de cada producto común, casi siempre, hay una historia extraordinaria esperando ser contada.